Vamos buscando en nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 27. Es una mañana cargada, pero así Dios lo ha querido. Vamos a Mateo 27, versículo 31. El tema es el rey humillado hasta lo sumo. Voy a ir hasta donde Dios me permita. Y muy probablemente el próximo domingo, si Cristo no ha llegado, voy a insistir en esta porción. Dijimos la semana pasada que es de mucha importancia entender las últimas horas de Jesús antes de ir a la cruz y también a Jesús crucificado. Últimamente la iglesia, a nivel general, son pocas las iglesias que le dan realmente el realce a este acto tan glorioso y grandioso. El mundo usa la Semana Santa para cualquier cosa, pero menos para hacer cosas santas delante de Dios. Cada vez se es más irreverente y respetuoso de Dios. Por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos haga ser conscientes de todo lo que Dios hizo a través de Cristo, aún antes de ir a la cruz. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 27, versículo 21. Y respondiendo, el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos querráis que os suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Tomen asiento, amado hermano. La semana pasada comenzamos a predicar a partir del versículo 1 y 2, y del 11 hasta el versículo 20, ¿no? Y nos quedamos para comenzar a trabajar el versículo 21. Y ahí encontramos, ¿no?, cómo el ser humano se muestra tal como es, ¿no? Tal como es. Sin Cristo vamos a ver el deterioro, la degradación del ser humano y la condición de maldición en la cual él vive sin Cristo, ¿no? A veces escucho últimamente, ¿no?, que estamos viviendo tiempos muy malos. Y realmente todavía no estamos viviendo tiempos malos, hermano. Todavía no estamos viviendo. Si usted se pone realmente a estudiar esto, a leerlo, y en los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta, esos son tiempos malos, lo que le pasó a Jesús, cómo la humanidad lo iba amancillando, lo iba destruyendo en su cuerpo, cómo lo iban haciéndole prácticamente una masa a su cuerpo, cómo lo insultaban, cómo lo denigraban, cómo le hablaban. Es algo que no tiene nombre, amado hermano. Y eso sucede de vez en cuando, no en la magnitud con Jesús, pero parte de lo que le han hecho a Jesús sucede muchas veces con el ser humano. Cuando el ser humano llega
a la total depravación como estamos llegando el día de hoy, poco a poco, lentamente, pero si es que nosotros como iglesia no despertamos y volvemos realmente con todo nuestro ser al Señor y somos en la práctica luz y sal al mundo, vamos a ver hasta dónde aún más puede llegar el ser humano. Dice que toda persona que de una u otra manera se liga a Jesús o tiene algún contacto con Jesús, es porque algo Dios quiere hacer con su vida o Dios quiere usar esa vida para mostrar lo que Él es, ¿no? Y encontramos a Barrabás, que era un hombre sedicioso, es decir, revolucionario, que era homicida, que era ladrón. Exactamente no se sabe, no hay todavía hechos verídicos acerca de qué más era él, ¿no? Pero que era famoso, era famoso. Que se había convertido en alguien conocido por el pueblo, era conocido por el pueblo. Decíamos la semana pasada que Pilato representa, no era cualquier persona, era una persona muy inteligente, muy astuta, muy sagaz, muy conocedor de todas las cosas que los judíos creían, ¿no? Él conocía mucho, no era un hombre que apareció de la noche a la mañana y le regalaron el puesto como el día de hoy pasa en los gobiernos, no solamente del Perú, sino en muchas naciones, y a cualquiera le entregan un puesto y no está preparado. Pilato era un hombre muy preparado en todas las áreas que tenía que ver, era un excelente administrador, era un excelente juez, ¿no? Sabía administrar justicia de la perspectiva romana, conocía muy bien las cosas que los judíos creían, no sabemos si alguien le ilustró, él lo aprendió, no sabemos cómo fue, pero sí sabía lo que estaba haciendo. Él conocía muy bien el movimiento de Jesús, sabía que Jesús en esa semana, el día domingo, había entrado como rey, ¿no? Y la gente lo había celebrado como rey. Conocía las cosas que Jesús había hecho. Si Herodes lo conocía, ¿cuánto más Pilato, ¿no? Pilato era alguien puesto por el gobierno para preservar el orden jurídico, que Israel o Judá esté sometida al imperio romano, y cumplía muy bien su labor. No era cualquier hombre, era un hombre ilustrado, pero tenía un gran problema, como cuando tú dependes mucho de ti mismo, entonces cuando llegan los momentos difíciles, ahí vamos a ver qué tan fuertes somos, qué tan valientes somos. Y al final, cuando él ve peligrar, él sabía que lo que estaban haciendo con Jesús era totalmente injusto. Por todo lado lo demostró él, aún lo mandó Herodes. Herodes mandó su sentencia igual que él. Él juzgó de la perspectiva de las leyes civiles del Imperio Romano y las leyes naturales, y en todas ellas salió aprobado. Jesús, inocente. Él estaba claro que Jesús era inocente, pero al final, cuando él es presionado por los judíos, porque los judíos eran, si Pilatos era astuto, los judíos eran diabólicamente más, ¿no? Los fariseos, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote Anás, Caifás, todos fueron usados por Satanás, hermano. Fue un movimiento totalmente diabólico. Por eso digo, a veces no queremos entender la lectura de la palabra, se dirige, ¿no? Ezequiel 3, Dios le está hablando al pueblo desterrado, al pueblo que está en Babilonia y a los que están también en Judá, y le está diciendo que es un pueblo rebelde. Muchas veces nosotros nos rebelamos contra Dios y hacemos las cosas como nosotros queremos, ¿no? Y ahí viene el gran problema, cuando tú y yo hacemos las cosas como se nos da la gana, como queremos, y tomamos el nombre de Dios, corremos grave riesgo, amado hermano, de endurecer nuestro corazón y sobre todo nuestra conciencia. Y ellos fueron, así como Judas fue determinado por Dios para que él tomó la decisión de aceptar lo que estaba escrito, de ser el traidor de Jesús. Toda esta gente, hermano, Anás, Caifás, el Sanedrín, principalmente, tuvieron la misma actuación que Judas.
Judas por lo menos tuvo la valentía de entregarlo, ¿no? Pero estos, como digo, y los estudiosos, los teólogos, plantean que ellos realmente fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús. Por eso que en todo momento de arranque, Poncio Pilato le dice, ¿este no es el rey de los judíos? Él sabía quién estaba ahí. Y le dice, ya, llévenselo y ustedes júzguenlo. La primera vez en Mateo, hermano, le dice, ya, usted llévenselo y júzguenlo según sus leyes. ¿Y qué le dicen? ¿Cómo si la ley no nos permite a nosotros matar, la ley romana? Ustedes son los que tienen que matarle. Le dice, ahí se descubren, ahí mismo. Ellos tenían ya en su corazón matar a Jesús, como sea. Y presentan a Barrabás, ¿no? Como la opción. Barrabás, yo creo que todos estamos de acuerdo, debió haber sido uno del que estuviera a la derecha del Señor Jesús, ¿no? Pero como al final lo absolvieron, lo declararon inocente, justo, entre comillas, si lo aplicamos ya la cruz de Cristo, él sería uno de los primeros justificados, y es que llegó a creer en Jesús, que por causa de Jesús es el liberado. Entonces aquí estamos en momentos cumbres. Entonces, para Pilato, dentro de su lógica normal, natural, de cualquier ser humano, racional, equilibrado, que no tiene a Cristo, que tiene su justicia propia, para él dijo, ya, voy a presentarle a Barrabás. Y Jesús no ha hecho nada, Jesús es inocente. Entonces, el pueblo va a decidir por Jesús, ya que Jesús ha hecho muchas cosas para ellos. Miren la astucia de Poncio Pilato, ¿no? Él busca al pueblo, llama al pueblo, para usar al pueblo, y el pueblo rebasara la autoridad de los sumos sacerdotes y del Sanedrín, porque ese era el plan de Poncio Pilato. Era astuto, como digo, ¿no? Pero él no sabía que el pueblo ya estaba siendo preparado por ellos para entregar a Jesús. Nosotros lo estamos viviendo, hermano, en nuestra nación el día de hoy. Usted ve cómo se puede manejar grandes masas y solamente con un grupo bien selecto y pequeño. Y tú puedes llegar a influenciar, y llega un momento, como decía la semana pasada, que ese grupo te puede rebasar a ti. Que ese grupo al final, los que lo dirigen, quedan de lado, y el grupo o el movimiento supera a los líderes. Pero en este caso no fue así. En todo momento, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y el Sanedrín llegan siempre a tener control de esta masa. Los dirigen ellos. Entonces, para Poncio Pilato dijo, fácilmente me deshago del problema, el pueblo va a decir Barrabás, y se acabó el problema. Pero cuando el pueblo responde, y respondiendo con el doble, dice en el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y le dijo, ¿a cuál de los dos querráis que os suelte? Y ellos le dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Cuando para muchos dicen que esta es una forma de burla de Poncio Pilato hacia Jesús y los judíos, porque Poncio Pilato y los soldados romanos y sirios también, no solamente habían soldados romanos, también habían soldados sirios, odiaban a los judíos. Y ellos, según ellos, se estaban burlando de los judíos y de Jesús. Pero realmente, hermano, cuando uno lo mira, ya espiritualmente y guiado por el Espíritu de Dios, es Dios usando la boca de Poncio Pilato, usando su cerebro, todo su ser, para declarar que el que estaba ahí era Cristo, el Mesías, el que ellos tanto esperaban y anhelaban,
el aquel que según de su perspectiva los iba a liberar y lo iba a hacer una nación poderosa, la nación más poderosa de la tierra, y que ellos iban a gobernar toda la tierra. Usa a este hombre impío para decirles que realmente el que estaba ahí no era cualquiera, era el Dios hecho hombre, era el Cristo, el que ellos tanto por siglos habían esperado después de la promesa que Dios le da a Moisés, que Dios iba a levantar a un profeta mayor, que iba a ser el Mesías, ¿no? Porque el más grande profeta que tiene Israel hasta el día de hoy es Moisés para los judíos, y que él iba a superar a Moisés. Y está diciendo una gran verdad aquí. Sea burla o no sea burla, lo que aquí está escrito, escrito está. Cristo es Él es el Mesías, Él es el Señor. Y todos le dijeron, sea crucificado. La respuesta del pueblo fue, todos respondieron a una voz, crucificado, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Muchas veces nosotros decimos con nuestra boca que vamos a serle fieles y leales al Señor. Mire, uno de los pocos fieles que tuvo Jesús fue Juan, el apóstol Juan. Y era el que tenía menos años de edad, era un adolescente. Juan en ningún momento lo dejó a Jesús. Todos lo dejaron. Pero Juan, el apóstol Juan, él permaneció, amado hermano. Él aún estuvo al pie de la cruz. Pero muchas veces nosotros vamos a hacer como hace este tumulto, esta multitud, y te olvidas de los beneficios de Dios. Si tu vida está en peligro, si tu vida realmente tú amas a Dios o amamos más a Dios que a nuestra vida, vamos a ser como Juan y vamos a dejar que Dios tome control de nuestra vida, y si tenemos que morir por causa de Cristo, dejaremos que Dios lo haga. Pero en la gran mayoría, hermano, la gran mayoría de nosotros vamos a responder a la hora de la verdad, vamos a traicionar a Jesús. En el tiempo del terrorismo, en la década del 90 hacia adelante, en muchos lugares y principalmente en el Braem y alrededor del Braem, la iglesia se quedó sola y Dios levantó una iglesia fuerte. Pero ¿cómo sucedió eso? Llegaba a Sendero, se metía a los cultos y hacía lo que se le daba la gana. A ver, paraba el culto, paren, decía, a ver. Tenían que parar el culto porque estaban armados, ¿no? A ver, todos los que quieren salvar su vida, tiren su Biblia, pisotéanlo y nieguen a Cristo. La gran mayoría hacía eso y se iban. Otro día llegaban a otro templo y hacían lo mismo. Todos los que quieren negar a Cristo, tiren su Biblia y nieguen a Cristo. Ahora, todos los que habían hecho eso, ahora pasen allá, los sacaban dentro del templo. Los que no han tirado su Biblia se van a su casa. Los cristianos iban a su casa y mataban a todos. Ustedes son traidores, decían, y los mataban a los traidores. Así Sendero hacía, ¿no? Entonces, esto solamente tú y yo lo vamos a ver a la hora de la prueba. Vamos a decir, no, yo no voy a negar a Jesús. Pedro era valiente, hermano. Pedro hasta maldijo a Jesús. Entonces, lo que está pasando aquí, el pueblo que había tenido tantos beneficios de Jesús, tantos beneficios, decían, mátenlo, crucifíquenlo. Miren, y los judíos no crucificaban. Lo que crucificaban eran los romanos. Los judíos agarraban y mataban a pedrada a la gente. Esa era la forma que establecía la ley. La ley establecía que no se crucificaba, sino que se mataba a pedradas. Pero Dios había profetizado de que a Jesús lo iban a crucificar. ¿Me entiende? Que esa era la muerte, porque todo el que era colgado de un madero era maldito. Y él tenía que llevar todas las maldiciones, porque todos nosotros, antes de venir a Cristo, somos malditos por causa del pecado. Por eso que cuando somos hijos de Dios, somos benditos, ¿me entiendes? Somos bendecidos y se nos llama bendito de nuestro Padre, ¿no? Pablo lo dice, ¿no? Que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, nosotros
Espiritualmente nosotros estamos a la diestra del Padre, sentados con Cristo y siendo obedecidos espiritualmente, ¿me entiende? Entonces, esto de decir sea crucificado es terrible lo que está diciendo el pueblo. No está solamente diciendo los Anás, Caifás y los 70 miembros del Sanedrín, más Caifás, que era el sumo sacerdote en función, eran 71, más Anás, que ya no era sumo sacerdote, pero tenía mucha importancia, prácticamente dirigía todo, eran 72 como mínimo, más el pueblo, decían crucifícalo, crucifícalo, sea crucificado. Viendo Pilato que no andaba, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua. Les invito a que lean Juan 18, a partir del versículo 28. Apunten en su caso. Háganlo, hermano. Lea Lucas 23. Lean Lucas 23. Es decir, Juan narra lo que no narra ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, porque Juan fue testigo de primera mano. Miren, decíamos la semana pasada que cuando llevan a Jesús, ya sentenciado a muerte por el Sanedrín, por la blasfemia, según ellos, que Jesús había cometido él no dijo, no salió de su boca que él era el rey. Él dijo, tú lo has dicho. Yo no lo he dicho, tú lo has dicho. Entonces Juan tenía acceso a la casa de Pilato, a donde Pilato se hospedaba. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque su padre, Boanerges, era uno de los más principales pescadores que había en Galilea. Y parece que los peces que él llevaba eran peces de calidad. Entonces, él era el que, su padre le abastecía de peces para comer a Pilato, porque Pilato se movía. Y a donde estaba Pilato, él le llevaba. Por eso que él, cuando Pedro está en la puerta del pretorio, no está dentro, Juan habla y le dice a la portera que le deje entrar. Y Pedro ingresa. Los que llevaron a Jesús al pretorio, donde Poncio Pilato, no querían entrar dentro del pretorio porque se iban a contaminar. Pero Juan sí entró. Y Juan ve todo lo que usted va a leer ahí en Mateo 18, 28 hacia adelante hasta el capítulo 19. Y ahí usted se va a nutrir. Ahí va a ver todo lo que estaba pasando, ese diálogo, porque Pilato entraba y salía. Pilato entraba y salía. ¿No? Por ejemplo, antes de que él se lavara las manos, ya él había dialogado con Jesús, ¿no? Y había dialogado profundamente con Jesús. Y lo que le asombraba de él era que Jesús no respondía. Y no porque Jesús fuera soberbio, era autosuficiente, porque no tenía que responder. Lo mismo pasó con Herodes. Por eso que él se asombraba de que en él no hubo ni siquiera una sombra de variación en su rostro, en su ser, porque él no se sentía aludido, porque él no había cometido ninguna falta, ningún pecado, ningún acto inmoral, nada. Entonces, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Yo soy inocente de lo que ustedes están haciendo. Allá vosotros, ustedes son los culpables, está diciendo. Yo no. Yo le estoy demostrando a ustedes que este hombre es inocente, no ha cometido ninguna falta. Cuando se presentaba un caso que encontraban a un muerto en cualquier lugar y no se sabía quién lo había matado, se investigaba todo lo que se podía. Lo encontraban, vamos a poner, fuera de las ciudades. Y se miraba qué pueblo estaba más cerca al encuentro donde habían encontrado el cadáver.
Y al pueblo más cercano, entonces iban a ese pueblo y ahí se traían testigos, hacían todo lo posible para averiguar qué había pasado y al final no encontraban nada. Entonces se hacía esto, ¿no? En el versículo 21, Deuteronomio 21:4, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrantarán el cuello, la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Deuteronomio, lean Deuteronomio, hermano. Si usted sabe la Biblia de memoria, gloria a Dios por ello, les felicito. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos. Sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Esto no era una costumbre romana, esta era una costumbre que Dios había establecido a través de Moisés, cuando no se encontraba al culpable, ¿me entiende? Por eso digo que Poncio Pilato era alguien muy conocedor de las cosas, y él, cuando agarra eso, él se agarra de esta condición diciendo: yo soy inocente, pero en realidad lo está aplicando mal. Era cuando no se encontraba culpable, ¿me entiende? Y el culpable, ¿quién era en este caso de la muerte de Jesús? Era los sumos sacerdotes, el Sanedrín y todo el pueblo y toda la humanidad, ¿me entiende? Él hace un acto que no tiene valor, porque sí había culpable. Si a Jesús lo crucificaban, los culpables eran todos nosotros, ¿me entiende? Todos nosotros somos culpables de que Jesús haya ido a morir por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario, y también son culpables toda la humanidad. Desde el día en que Jesús murió hasta el día en que Cristo venga, serán culpables todos los seres humanos. No hay ninguno. Por eso Pablo demuestra en Romanos, del capítulo 1, 18 al 3, 20, que no hay ni uno solo justo, no hay nadie. El acto de Pilato no tuvo ningún valor, antes lo hundió más, ¿entiende? Él quiso apaciguar su conciencia, su culpabilidad, porque él sabía que el que estaba ahí era inocente. Él no había cometido ni una sola falta. Dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: mire la dureza del corazón de la humanidad. Por eso es que a veces nosotros, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a veces es la ira. Y en la ira se puede responder de muchas maneras y de muchas formas. Dice acá: y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabe lo que están diciendo? Es decir, ¿qué le dijo el Señor a Caín antes de matar a Abel? Que cambiara su actitud, ¿no es cierto? Que cambiara, no seas iracundo. Pero al final lo mató a su hermano. ¿Y qué decía? Que la sangre de Abel clamaba por justicia. Y estos hombres, que eran los más conocedores de estas cosas, van a decir cómo se puede manejar, ¿no?, a la opinión, cómo tú puedes manipular a la gente, y la gente llena de ira ya no piensa, ya no actúa correctamente. Miren, ya, nosotros seamos culpables, está bien, ya, culpable eres, está bien, pero aún meten a los hijos. A los hijos también le hacen culpables de la sangre de Cristo.
Y el pueblo judío, hermano, históricamente, en el año 70, Tito, que después fue emperador, tomó Jerusalén y se calcula que murieron 1.100.000 de judíos, hermano. Estos que eran hijos de los que están hablando aquí estamos hablando en el año 30, porque cronológicamente Jesús nació 3 años antes del año 0, ¿me entiende? A la hora que han hecho ya un buen estudio cronológico, el calendario gregoriano que nos rige tiene un defecto de 3 años, ¿me entiende? En el año 30 Jesús muere y en el año 70, 40 años después, esta palabra que ellos dijeron cayó sobre ellos. Hermano, Tito le ordenó a ellos que no masacraran. Pero dice la historia, los historiadores, que llegó una furia sobre los soldados, que no se explican cómo ellos pudieron destruir el templo. El templo era una obra arquitectónica. La familia Herodes se demoró 100 años en construir ese templo. 100 años. El templo de Salomón quedaba chico, hermano. Pero fue construido por manos de pecadores, por manos de injusticia, por manos de robo y cuantas cosas más, porque la familia de Herodes quería conservar a los fariseos y a los religiosos que estuvieran a su lado. Ni 3 años duró ese templo, casi no lo usaron, terminado. Y se destruyó, pero lo más terrible es que mataron 1.100.000. Pero ¿sabe una cosa? Todos aquellos que se arrepintieron el día de Pentecostés y toda esa gente después, antes de que pasara eso, dice la historia que Dios puso en el corazón de ellos que huyeran de Jerusalén y se fueron, hermano. Los cristianos se fueron, abandonaron Jerusalén. Ellos sabían que iba a pasar eso. Pero también en la Segunda Guerra Mundial, Hitler decidió perseguir a los judíos. Exactamente, no se sabe cuántos judíos mató, pero se calcula que fueron más de 3 millones de judíos que Hitler mató, hermano. Y usted ve ahí, aquello que sabe la historia universal, los experimentos que hacían. Era terrible, ¿cómo? ¿Te imaginas que quemaban los cadáveres, lo echaban como abono, sembraban lechuga para ver qué calidad de lechuga salían? Agarraban, lo operaban vivo, se sacaban el cerebro y vivo hacían experimentos con los judíos. Lo metían a las cámaras de gas para ver cuánto tiempo aguantaban. Es decir, hicieron experimentos de lo peor de lo peor. A veces hay que tener cuidado. Nosotros somos hijos de Dios. No podemos decir cualquier cosa. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mire, voy a avanzar y ahí voy a terminar porque el tiempo no me va a dar. Pero había dos formas de azotar. Los judíos tenían un látigo que tenía 3 puntas. Y cada vez que ellos tiraban un látigo valía por 3. ¿Me entiende? Entonces ellos azotaban 13 veces. 13 por 3, 39. Pero se dice que los judíos azotaban 40 menos 1, 39. Pero los romanos azotaban hasta que se cansaran o el tribuno le decía, para, ahí nomás. Algunos llegaban a azotar, primero comenzaban, el látigo de los romanos tenía un cuero y a veces una bola de acero bien colocada ahí. En otro cuero tenían acero y en otro cuero tenían huesos partidos. Entonces ellos agarraban y comenzaban a azotar. Dos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y comenzaban, lo ponían de espalda y lo comenzaban a azotar. Jesús fue azotado por los romanos. No fue azotado por los judíos. Los judíos, como ellos estaban, era pues la fiesta de la Pascua, pues, no se podían contaminar. Ellos no intervinieron y dejaron a Jesús en esa condición. Llegaban a latigar tanto que a veces comenzaban, primero la piel comenzaba
a ser destrozada. Después comenzaban, a veces llegaban hasta el músculo, y había momentos y había casos que hasta los riñones se veían. ¿Me entiende? Los órganos internos se podían salir y a veces las personas se morían ahí nomás al ser latigados. Ese fue el gran sufrimiento del Rey Jesucristo. Por eso dice, el Rey sufriendo hasta lo sumo. El Rey, porque cuando Pilato le dice, eres tu Rey, está reconociendo el tema de Mateo. Y cuando le dice, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Está afirmando que Cristo es la razón del Evangelio de Mateo. Por eso se está aquí explicando. Jesús sale en esa condición, hermano. No se sabe si Pilato ordenó que ya lo cesara, pero al final termina el azote. Entonces se imagina cómo estaba su cuerpo, cómo estaba su espalda. Y ahí no queda. Y desnudándolo le echaron encima un manto de escarlata. Voy a avanzar rapidito nomás y ya el próximo domingo, para que ustedes tengan una idea, a Jesús agarran y lo coronan con una corona de espina. Una espina que, no sé si algunos han visto, esa planta se llama la cruz de Cristo. No sé si han visto ustedes, es la planta que le dicen la corona de Cristo. Eso no es nada. Esa misma planta se cree que es esa, pero esa es multiplicado por 4 en tamaño. En las zonas cálidas, esa planta, las espinas son así de este tamaño, ¿no? Y ahí lo pusieron a Jesús. Todo eso estaba coronado. Esa era la corona de Jesús. Encima le dan un palo. Y después con ese palo le comienzan a golpear a Jesús en la cabeza. ¿Te imaginas? Cada vez que lo golpeaban, no solamente golpeaban la cabeza, golpeaban la corona de espina. Y eso se iba metiendo aquí. Iba sangrando por todo acá. Todo eso hacían los soldados romanos. Se ponían de rodillas y lo reconocían como el rey. Parecía burla todo eso, pero en realidad estaban reconociendo al que era rey. La corona simboliza, toda corona que le ponen a un rey, simboliza que él es sabio, que él es Dios, que es una divinidad, y de su ser sale la iluminación, ¿me entiende? Es como si fueran rayos. Eso simboliza la corona que tienen los reyes. Y esa era la corona de espina que tenía Jesús. Todo eso está pasando. Porque lo azotan y Pilato se lo entrega a los soldados para que hagan lo que quieren con ellos. Y ahí no quedamos porque esa es una parte todavía. Va a haber más sufrimiento de Jesús. Es decir, muchas veces normalmente miramos que a Jesús está crucificado y ahí está, aquí a Jesús está sufriendo hasta lo sumo. No hay alguien que haya sufrido tanto como Jesús. Si la gente se moría siendo latigado, Jesús pasó esa prueba. Encima, toda esta parte, yo no sé si alguna vez tú has hecho una herida, algo hasta acá, cuánto duele esta parte, es recontra sensible, muy sensible. Y todo eso estaba así. ¿Sabe por qué Jesús por qué lo hacía? ¿Y por qué Dios quiere que enseñemos esto? Y tú y yo seamos conscientes de lo que Dios hizo por nosotros. Si nosotros no entendemos después de todo esto, hermano, lo que Jesús tuvo que hacer para llegar a la cruz, y en la cruz todavía sufrir hasta lo sumo, cargar la cruz, llegar a ser crucificado, estar colgado ahí, el sufrimiento, lo que te puede estar pasando, no tiene comparación, amado hermano. Y valoremos lo que es la salvación. Valoremos que no podemos nosotros despreciar la salvación, menospreciar la obra de Dios. Por eso tenemos que cambiar de actitud. No podemos tener una Semana Santa como hace años lo hemos tenido. Bueno, nosotros felices y la gente no, hermano. Y a veces hasta irreverente nosotros, aprovechando Semana Santa para hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere, aún nosotros siendo cristianos.
Tenemos que pedirle al Señor, haznos conscientes, porque tú quieres que nosotros evangelicemos, que le hablemos al mundo todo el costo que cuesta la salvación, que Dios pagó por nosotros y Dios nos la regala por pura gracia, por amor. Padre, te doy gracias. Haznos irnos entendiendo poco a poco, Señor. Si tú no has llegado hasta el día de Semana Santa, no llegar a Semana Santa realmente teniendo claridad de todo lo que tú hiciste, Dios Padre. Oh, Suraman Sakai Kanda la Vasaya. Vamos a compartir la Santa Cena. Y a veces la tomamos tan displicente. A veces venimos tan mal presentados al culto. Venimos en una forma tan irreverente y a veces hasta profanamos tu nombre, Señor. Pero nos entender que participar de la Santa Cena no solamente es una gran bendición, sino es un recordatorio. Por eso dice, hacerlo en memoria de mí, de todo lo que tú pasaste, Cristo. Aún desde el momento que te capturaron en Getsemaní, hasta la hora que entregaste a tu espíritu y muriste por todos los pecadores, Señor. Haznos entender que esta salvación no es gratis para ti, a ti te costó la vida de tu Hijo, de tu unigénito, Padre de la gloria. Pero tú no lo regalas, solamente quieres que nos arrepintamos y tengamos fe. Porque somos como Barrabás, somos como Poncio Pilato, somos, Señor, como el apóstol Pedro, a veces como Judas, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, sabemos que hay calor y nos sofocamos y no soportamos el calor, nos fastidia el calor. Eso no fue nada lo que tú pasaste, Señor. Oh, Padre, haznos entender que hay tiempo, Señor, de valorar, de memorizar y al tenerlo en la memoria, recordarte, volver a recordar lo que tú hiciste por nosotros. Por eso dices, hacer esto en memoria de mí. Ahora que vamos a participar en la Santa Cena, presentamos a los 6 que se han bautizado y que por primera vez van a participar de una Santa Cena, y todos nosotros, Señor, que sea un acto muy, muy importante, que lo veamos de esa magnitud por el amor que tú tienes, Señor. Yo te pido que bendiga, Señor.